Roberto, un hombre de 45 años, estaba a punto de cerrar el mayor negocio de su vida. Había dedicado los últimos 6 meses a preparar cada detalle, a pulir cada presentación, a estudiar cada movimiento del mercado. Su mente estaba ocupada por proyecciones y cifras, un verdadero laberinto de números que se entrelazaban en su cabeza. El sonido del teclado resonaba en la oficina silenciosa, mientras el sol se filtraba a través de las persianas, creando líneas de luz que danzaban sobre la mesa llena de documentos. La atmósfera era densa, casi palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Este era el momento que había estado esperando, y todo parecía alinearse para que el éxito finalmente llegara a su vida. Roberto era un hombre de estatura media, con cabello castaño que comenzaba a mostrar algunas canas, un reflejo del estrés acumulado en los últimos años. Vestía un traje azul oscuro que le confería un aire de autoridad, pero también una sensación de desgaste, como si cada costura llevara la carga de sus ansias y miedos. Sus ojos, de un verde profundo, eran ventanas a su mundo interno. En ellos se podía ver la determinación, pero también una sombra de incertidumbre que no podía ocultar. Las motivaciones de Roberto eran claras. Quería proveer a su familia y dejar un legado. Había crecido en un hogar humilde, y desde pequeño había soñado con ser alguien importante, con ser capaz de ofrecer lo que nunca tuvo. Sin embargo, bajo esa apariencia de hombre de negocios seguro, se escondía una fragilidad emocional. La presión de ser el pilar de su familia a menudo lo mantenía despierto por las noches, dándole vueltas a preguntas sobre su valía y su capacidad para cumplir con las expectativas. Su esposa, Clara, lo apoyaba incondicionalmente, pero había momentos en que la ansiedad lo consumía, haciéndolo cuestionar si realmente era capaz de alcanzar sus sueños. Mientras Roberto se concentraba en su trabajo, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Era su asistente, Laura, una joven entusiasta con una sonrisa contagiosa. Su energía contrastaba con la seriedad del ambiente. «Roberto, creo que deberías ver esto», dijo, extendiéndole un teléfono móvil. La noticia en la pantalla era inquietante, un artículo que hablaba sobre la posible quiebra de una de las empresas clave para su negocio. El corazón de Roberto se hundió. ¿Cómo podía ser? Justo cuando estaba a punto de alcanzar su meta, el mundo que había construido empezaba a tambalearse. «Esto no puede estar pasando», murmuró, tratando de procesar la información. Los números que una vez parecieron seguros comenzaban a desvanecerse, convirtiéndose en un espejismo en medio del desierto de su ansiedad. Laura, notando la tensión, trató de consolarlo. «Quizás podamos encontrar una solución. Necesitamos reunirnos con el equipo y ver qué opciones tenemos». En ese momento, el teléfono de Roberto sonó, interrumpiendo la atmósfera tensa. Era un número desconocido, pero algo en su interior le decía que debía contestar. «Hola», dijo, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La voz del otro lado era grave y familiar. «Roberto, soy yo, Pablo». La mención del nombre hizo que el pulso de Roberto se acelerara. Pablo era un antiguo amigo y socio, alguien a quien había perdido de vista durante años. Su relación había terminado en malos términos, un conflicto que aún resonaba en la memoria de Roberto. «¿Qué quieres, Pablo?», respondió Roberto, su voz temblando ligeramente. El tono de Pablo era frío, casi como un eco de viejos resentimientos. «Vengo a hablar de negocios. Sé que estás en una situación complicada. Quizás te pueda ayudar, pero hay condiciones». Roberto sintió que su mundo se tambaleaba una vez más. La figura de Pablo, del pasado, resurgía como un fantasma, trayendo consigo recuerdos de traiciones y promesas rotas. La calma que había estado construyendo se desvanecía, reemplazada por una tormenta de emociones. ¿Cómo podía alguien de su pasado aparecer en un momento tan crítico? ¿Podría confiar en él nuevamente? Estas preguntas llenaban su mente mientras la conversación continuaba. «Dame un tiempo para pensar en ello», dijo Roberto, cerrando la llamada con un nudo en el estómago. En ese instante, el aire en la habitación pareció volverse más denso.
La normalidad que había disfrutado durante meses se desvanecía, dejando lugar a un profundo misterio. ¿Qué quería realmente Pablo? ¿Y qué significaba su regreso para los planes que había estado elaborando? Mientras miraba por la ventana, observando la ciudad en constante movimiento, Roberto se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había anticipado. La promesa del éxito que parecía tan cercana ahora se había oscurecido por la sombra de su pasado. El silencio en su oficina era ensordecedor y la incertidumbre se cernía sobre él como una nube oscura. Algo extraordinario estaba a punto de suceder, y el destino de Roberto pendía de un hilo frágil en un delicado equilibrio entre el pasado y el futuro. La mañana siguiente, Roberto se despertó con una sensación de inquietud que le acompañó durante toda la noche. Su mente, atrapada entre la ansiedad y la determinación, le dificultaba encontrar un propósito claro. Las palabras de Pablo resonaban en su cabeza como un eco persistente, y se encontraba dividido entre la necesidad de aferrarse a su camino y la tentación de abrir la puerta a un viejo amigo que había traído consigo tanto dolor como oportunidades. Decidió que era hora de actuar, así que se vistió rápidamente y salió de casa, dejando a Clara y a sus hijos, Laura y Daniel, aún dormidos. Mientras conducía hacia la oficina, sus pensamientos divagaban, cuestionándose a sí mismo y a sus decisiones. La ciudad despertaba a su alrededor, pero él se sentía atrapado en una burbuja de preocupación. Al llegar a su oficina, Laura ya estaba allí, organizando documentos con la misma energía de siempre. A pesar de la tensión que lo embargaba, se sintió agradecido de contar con ella. «Buenos días, Roberto», dijo ella con una sonrisa. «¿Cómo te sientes hoy?» «Un poco abrumado, la verdad. Anoche recibí una llamada de Pablo», respondió Roberto, tratando de mantener la calma. Laura levantó una ceja, intrigada. «Pablo, no lo veo desde hace años. ¿Qué quería?» «Ofrecerme ayuda, pero tengo mis dudas. Nuestra relación terminó de forma muy complicada, y no sé si es alguien en quien pueda confiar nuevamente», confesó Roberto. Laura le dio una palmadita en el hombro. «Es normal sentirte así, pero recuerda que a veces las viejas conexiones pueden ofrecer nuevas oportunidades. Tal vez deberías escuchar lo que tiene que decir». Roberto asintió, pero la incertidumbre aún lo envolvía. Decidió que necesitaba hablar con Pablo para despejar sus dudas, así que lo llamó y acordaron reunirse en una cafetería cercana. Mientras se preparaba, la inquietud crecía en su interior. La idea de enfrentar a Pablo lo hacía sentir vulnerable. Sin embargo, sabía que debía hacerlo. Al llegar al café, el aroma del café recién hecho llenó el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el sonido de las tazas. A pesar de la calidez del lugar, Roberto sentía un escalofrío recorrer su espalda. Al poco tiempo, vio a Pablo entrar, su figura alta y delgada destacándose entre la multitud. Su rostro, marcado por el tiempo, aún poseía la misma intensidad que Roberto recordaba. «Roberto», saludó Pablo, extendiendo la mano. «Gracias por venir». Su tono era cordial, pero había un trasfondo de tensión que Roberto no podía ignorar. «Toma asiento», respondió Roberto, intentando mantener la compostura. Los dos se sentaron, y por un momento el silencio pesó entre ellos, lleno de recuerdos no deseados. «¿Cómo has estado?», preguntó Pablo, rompiendo el hielo. «Han pasado años». «Sobreviviendo», respondió Roberto con sinceridad. «Pero ahora estoy en un momento crítico en mi carrera. No puedo permitirme distracciones». «Lo entiendo», dijo Pablo, sus ojos afilados observando a Roberto. «Pero eso es precisamente por lo que estoy aquí. He estado siguiendo tu progreso. Sé que estás a punto de cerrar un gran trato, pero he venido a advertirte. Hay cosas en juego que no puedes controlar». Roberto frunció el ceño, interesado y alarmado a la vez. «¿A qué te refieres?» «Tu competidor, el que está detrás de tu negocio, ha estado moviendo sus piezas. Tienen información que podría arruinar tu trato», dijo Pablo, bajando la voz como si el simple hecho de mencionarlo pudiera despertar a los demás. Roberto sintió una punzada de desconfianza.
¿Por qué Pablo se preocupaba por su negocio? ¿Acaso había un interés oculto en su ofrecimiento? ¿Por qué deberías ayudarme?, preguntó Roberto, desafiante. ¿No fuiste tú quien se alejó cuando las cosas se pusieron difíciles entre nosotros? Pablo suspiró, como si la carga del pasado le pesara. Lo sé, cometí errores, pero he cambiado. Quiero que comprendas que esta no es solo una cuestión personal, es un negocio. Si caes, todos caemos. Es un juego más grande de lo que parece. La tensión se acumulaba en el aire, mientras Roberto evaluaba la situación. Se sentía como si estuviera caminando sobre un alambre, y cada palabra de Pablo podía ser un paso en falso. ¿Qué propones?, preguntó finalmente, sabiendo que había tomado un riesgo al abrir la puerta. Quiero que trabajemos juntos de nuevo. Te ofrezco mi experiencia, mi red de contactos. Si unimos fuerzas, podríamos tener una ventaja significativa, respondió Pablo, su mirada fija en Roberto. Roberto se sintió atrapado en un torbellino de emociones. Por un lado, la idea de colaborar con alguien del pasado lo aterrorizaba. Pero, por otro lado, el miedo a perderlo todo lo llevó a considerar la propuesta. El tiempo corría y el reloj marcaba cada segundo que pasaba. «Déjame pensarlo», respondió finalmente, cerrando la conversación sin comprometerse. A medida que Roberto se alejaba del café, el peso de la decisión lo aplastaba. La oferta de Pablo representaba un dilema que no podía ignorar. Mientras conducía de regreso a la oficina, las luces de la ciudad se deslizaban por la ventana, y la realidad del conflicto que se avecinaba se hizo más palpable. No solo se trataba de su negocio, se trataba de su familia, de su legado y de los sacrificios que había hecho para llegar hasta aquí. Al llegar a la oficina, sintió que la atmósfera era diferente. El aire estaba cargado de expectativas y sabía que el tiempo se agotaba. Laura lo recibió con una mirada preocupada. «¿Todo bien? Pareces tenso». «Todo está bien. Estoy lidiando con algunas cosas», dijo Roberto, evitando entrar en detalles. Pero la verdad era que su mente estaba en caos y la presión de tomar una decisión lo abrumaba. La tarde avanzó y las horas se convirtieron en una lucha constante entre la razón y la emoción. Las palabras de Pablo resonaban en su mente y sabía que debía actuar pronto. El temor al fracaso lo paralizaba, pero también había una chispa de esperanza que lo empujaba hacia adelante. Su futuro y el de su familia pendían de un hilo, y cada decisión que tomara podría ser el comienzo de un nuevo capítulo o el final de sus sueños. Al caer la noche, Roberto se sentó frente a su computadora, la luz de la pantalla iluminando su rostro cansado. Las cifras y los informes se desdibujaban ante sus ojos, y se dio cuenta de que estaba en medio de un conflicto mayor, uno que no solo involucraba negocios, sino también la esencia misma de quién era y lo que representaba. Había llegado el momento de decidir si iba a enfrentar sus demonios del pasado o si los dejaría ganar, permitiendo que el miedo dictara su futuro. A medida que los días pasaban, Roberto se sumergía más en el torbellino emocional y profesional que había desatado la inesperada reaparición de Pablo. La propuesta de su viejo amigo se convirtió en un pensamiento recurrente, atormentando su mente mientras intentaba concentrarse en su trabajo y en su familia. Clara notó el cambio en su comportamiento, y aunque él intentaba esconderlo, ella lo conocía lo suficientemente bien como para percibir la tensión que una noche, mientras cenaban, Clara rompió el silencio que envolvía la mesa. «Roberto, ¿hay algo de lo que debamos hablar? Te veo distraído y parece que algo te preocupa». Las palabras de Clara resonaron en su mente, recordándole la importancia de la comunicación en su relación. Sin embargo, ¿cómo podría abrirse a ella sobre Pablo sin arriesgarse a causar más dolor? Después de un momento de duda, decidió ser honesto. «Recibí una oferta de Pablo», confesó Roberto, sintiendo que un peso se levantaba al compartir su carga. Clara lo miró con sorpresa. «¿Pablo? ¿El mismo que...?» «Sí, el mismo. Me está ofreciendo su ayuda para cerrar un trato importante, pero no sé si puedo confiar en él después de lo que pasó», interrumpió Roberto, sintiendo la ansiedad apoderarse de él nuevamente.
Clara se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Entiendo tu inquietud, pero también debes considerar que la vida es un riesgo constante. ¿Qué tan mal podría salir esto?, sugirió ella, aunque su tono era cauteloso. Roberto suspiró, sabiendo que había verdad en las palabras de Clara. La confianza no se construía en un día, pero el miedo a arriesgar lo que había construido también lo mantenía alerta. Sin embargo, no podía ignorar la oportunidad que Pablo le presentaba y lo que representaba, un camino hacia el éxito que había soñado durante tanto tiempo. «Voy a hablar con él otra vez», finalmente dijo, determinándose a enfrentar la situación. Al día siguiente, Roberto decidió reunirse con Pablo de nuevo. Sabía que las cosas no serían fáciles y que enfrentaría obstáculos no solo en el ámbito profesional, sino también en su vida personal. El miedo al fracaso lo acompañaba, pero también la adrenalina de una nueva aventura. La segunda reunión tuvo lugar en el mismo café, un lugar que ahora se había convertido en el escenario de su conflicto interno. Cuando Roberto llegó, encontró a Pablo esperando, esta vez con una actitud más seria. «Hola, Roberto», saludó. «Gracias por venir de nuevo». La seriedad en su voz dejó claro que había mucho en juego. «Necesitamos hablar sobre lo que está ocurriendo en el mercado. Hay información que debemos manejar con cuidado». Los dos comenzaron a discutir los detalles del trato que Roberto estaba negociando. Pablo compartió información sobre su competidor, revelando tácticas y estrategias que lo habían sorprendido. Mientras hablaban, Roberto comenzó a ver a Pablo bajo una nueva luz, notando un destello de ingenio en sus palabras. Pero aún así, el miedo seguía acechando en su interior, preguntándose si realmente podía confiar en él. «Estoy dispuesto a colaborar, pero necesito estar seguro de que esto es algo en lo que realmente vale la pena involucrarse», dijo Roberto, evaluando cada palabra que Pablo pronunció. «No puedo arriesgar mi familia por un antiguo amigo». Pablo se inclinó hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. «Entiendo tus temores, pero lo que estamos hablando aquí no es solo un negocio. Es sobre asegurar tu futuro, el de tu familia. Te ofrezco mi apoyo, no como un amigo del pasado, sino como un socio que quiere ayudarte a ganar». Roberto sintió que la presión aumentaba. En ese momento, las palabras de Pablo resonaron en su mente como un eco. La necesidad de protección y seguridad para su familia era más fuerte que cualquier resentimiento que pudiera tener hacia su amigo. «Está bien», finalmente aceptó, «pero tengo condiciones. Quiero claridad en nuestra comunicación y que ambos estemos en la misma página». Esa decisión llevó a Roberto a un camino lleno de desafíos que no había anticipado. Con el paso de las semanas, los obstáculos comenzaron a surgir como si el universo se alineara para probar su determinación. La primera señal de problemas llegó cuando su competidor lanzó una campaña publicitaria agresiva, dirigida específicamente a su cliente más importante. La preocupación se instaló en la oficina, y la ansiedad de Roberto se apoderó de él al ver que sus esfuerzos parecían desmoronarse. «Roberto, necesitamos hacer algo», dijo Laura, mientras revisaban las estadísticas de ventas y las respuestas de los clientes. «No podemos quedarnos de brazos cruzados». «Lo sé», respondió Roberto, sintiendo la presión aumentar. «Pero no tengo claro qué paso debemos tomar. Cada decisión parece arriesgada». Sin embargo, Pablo lo instó a reaccionar. «Debemos ser proactivos. Si no tomamos el control de la narrativa, perderemos esta batalla antes de que empiece». Así que comenzaron a planificar una campaña de marketing que contrarrestara la ofensiva de su competidor. Era un riesgo, pero Roberto sabía que no podía permitir que su negocio se desmoronara. Mientras tanto, la situación en casa también se complicaba. Clara, al darse cuenta de la presión que Roberto enfrentaba, comenzó a sentir que su propia ansiedad aumentaba. La falta de tiempo de calidad juntos afectaba su relación, y Clara se preguntaba si su esposo estaba realmente presente para ella y los niños. «Roberto, estás tan involucrado en esto que apenas pasas tiempo con la familia. ¿No crees que deberíamos buscar un equilibrio?», le dijo una noche,
después de una larga jornada. Roberto sintió que las palabras de Clara eran un balde de agua fría. Lo sé, Clara, y quiero encontrar un equilibrio, pero este es un momento crucial para mi carrera, respondió, intentando justificarse. No puedo fallar en esto. Entiendo que quieras tener éxito, pero no a costa de nuestra familia. Necesitamos a ese Roberto aquí, no solo al empresario, replicó Clara, con lágrimas en los ojos. Esa conversación hizo que Roberto reflexionara sobre sus prioridades. Se dio cuenta de que se había sumergido tanto en su trabajo que había descuidado las cosas que realmente importaban. Esa noche, mientras se acostaba, sintió un peso en su pecho. El conflicto no solo se centraba en el trabajo, también afectaba su vida personal. Decidido a hacer cambios, al día siguiente se comprometió a equilibrar su tiempo. Habló con Pablo y le explicó que, aunque su negocio era esencial, su familia también necesitaba su atención. Pablo lo entendió, pero dejó claro que el tiempo era esencial si querían competir. A medida que avanzaban en su campaña de marketing, los desafíos no cesaban. La competencia respondía con agresividad y el ambiente se tornaba cada vez más tenso. En una reunión importante, Roberto y Pablo discutieron estrategias, pero las diferencias en su enfoque comenzaron a salir a la luz. Roberto quería adoptar un enfoque más ético y basado en la transparencia, mientras que Pablo prefería tácticas más agresivas que podrían poner en riesgo la reputación de la empresa. Roberto, esto no es un juego. Necesitamos ganar. Si no tomamos riesgos, nunca lograremos nada, argumentó Pablo, levantando la voz. Eso no es cierto. No se trata solo de ganar, se trata de cómo lo hacemos. No podemos perder de vista nuestros principios, replicó Roberto, sintiendo cómo la tensión crecía entre ellos. El conflicto se intensificó y las discusiones se volvieron más frecuentes. A pesar de sus esfuerzos, el miedo a perder su empresa y su familia seguía presente. Los obstáculos que enfrentaban eran mucho más profundos de lo que Roberto había imaginado. Las relaciones estaban en juego y los caminos que habían elegido podían definir no solo su futuro empresarial, sino también el de su hogar. En medio de esta tormenta, Roberto se dio cuenta de que debía tomar decisiones difíciles. La profundidad del drama no solo se manifestaba en el negocio, sino en cada rincón de su vida. Había llegado a un punto de quiebre, donde las decisiones que tomara a partir de ese momento podrían cambiarlo todo. A medida que la noche caía, la oscuridad que lo rodeaba se sentía más pesada que nunca. Su mente giraba en torno a la misma pregunta. ¿Podría encontrar el equilibrio entre sus ambiciones y su familia antes de que fuera demasiado tarde? Los días se convirtieron en semanas, y la presión en la vida de Roberto se intensificaba. La tensión en el trabajo, sumada a las preocupaciones en casa, creó una atmósfera casi insoportable. Cada mañana se despertaba con la sensación de que el día podría ser el que definiera su futuro, pero nunca estaba seguro de qué dirección tomar. Los gritos de Pablo resonaban en su mente, y su voz exigente lo perseguía incluso en sus sueños. La lucha interna se intensificaba, y Roberto sabía que pronto tendría que tomar decisiones difíciles. Un día, después de otra discusión con Pablo sobre el enfoque de su campaña de marketing, Roberto decidió que era hora de hacer una pausa. Salió de la oficina y se dirigió al parque cercano, un lugar que solía ser su refugio, donde encontraba paz y claridad. Al sentarse en un banco, miró a su alrededor y observó a las familias disfrutando de la tarde, riendo y compartiendo momentos. El contraste entre su vida y la de aquellos padres y niños lo golpeó como una marea. Se dio cuenta de que había estado tan absorto en sus preocupaciones laborales que se había desconectado de lo que realmente importaba. Mientras reflexionaba, su teléfono sonó. Era Clara. «Roberto, necesito hablar contigo. Es importante», dijo con un tono que lo hizo sentir un nudo en el estómago. Sintió que su corazón latía más rápido. La seriedad de su voz lo preocupaba. «Voy para allá», respondió rápidamente, sin saber qué esperar. Cuando llegó a casa, Clara lo esperaba en la sala, visiblemente preocupada.
He estado pensando mucho últimamente, comenzó. Siento que nuestra relación está sufriendo por tu trabajo. Te has convertido en una sombra de quien solías ser. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, pero necesito que tú también estés presente. Roberto sintió que la carga emocional que había estado llevando se hacía más pesada. No quería perder a Clara ni a sus hijos. Lo sé, Clara. Te prometo que haré cambios, pero necesito que entiendas que esto es crucial para nuestro futuro. Quiero lo mejor para nuestra familia, respondió, tratando de calmarla. Clara suspiró, sus ojos llenos de lágrimas. Entiendo tus ambiciones, pero ¿a qué costo? Quiero al hombre que amo de vuelta, no solo al empresario. Las palabras de Clara resonaron en su corazón y, en ese instante, Roberto comprendió que se encontraba en una encrucijada. Con el peso de sus responsabilidades sobre sus hombros, Roberto se sintió abrumado por la necesidad de elegir entre su carrera y su familia. Mientras se miraban a los ojos, una revelación surgió en su mente. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo el éxito material sin considerar el costo emocional que había tenido en su vida. «Necesito un tiempo para pensar», dijo finalmente, sintiendo la necesidad de tomar un respiro. A la mañana siguiente, Roberto decidió visitar a su viejo mentor, el señor Mendoza, un hombre que había guiado su carrera en sus primeros días. Era un hombre sabio que siempre había puesto énfasis en el equilibrio entre la vida personal y profesional. Al llegar a su oficina, lo recibió con una sonrisa cálida y un abrazo. «Roberto, hace tiempo que no te veía. ¿Cómo estás?», preguntó el señor Mendoza, notando la tensión en su rostro. «Estoy luchando, señor Mendoza. He estado enfrentando muchos desafíos en el trabajo y en casa. Siento que estoy perdiendo el control de ambas cosas», admitió Roberto. El señor Mendoza asintió, comprendiendo el conflicto interno de su antiguo alumno. La vida está llena de momentos de crisis. A veces, estos momentos son necesarios para que podamos reevaluar nuestras prioridades. Cuéntame más sobre lo que está sucediendo. Roberto compartió los problemas que había tenido con Pablo y cómo su relación con Clara se había visto afectada. A medida que hablaba, el señor Mendoza escuchaba atentamente, haciendo preguntas reflexivas. «¿Qué es lo que realmente deseas en este momento?», preguntó el mentor. «Quiero tener éxito, pero también quiero estar presente para mi familia. No sé cómo lograr ambos sin sacrificar algo», respondió Roberto, sintiéndose vulnerable al abrirse de esa manera. El señor Mendoza sonrió con comprensión. «Recuerda, Roberto, que el éxito no siempre se mide en términos materiales. La verdadera riqueza radica en las relaciones que construimos y en el legado que dejamos. Debes definir qué significa el éxito para ti». Las palabras del señor Mendoza resonaron en la mente de Roberto y comenzó a ver su situación desde una perspectiva diferente. Quizás había estado persiguiendo un ideal que no era realmente suyo. En su camino de regreso a casa, reflexionó sobre sus prioridades y lo que realmente valoraba. Esa noche, se sentó con Clara y, por primera vez, decidió abrir su corazón por completo. «Clara, he estado pensando en lo que me dijiste y en lo que me dijo el señor Mendoza. He estado persiguiendo un éxito que no me hace feliz, y eso me ha alejado de ti y de los niños. Quiero cambiar eso. Quiero que nuestra familia sea lo más importante», le confesó. Clara lo miró con sorpresa, sus ojos brillando con emoción. «¿De verdad lo sientes así?», preguntó, sintiendo un rayo de esperanza. «Sí, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para equilibrar mi vida. Quiero que sepas que estoy aquí para ti y para nuestra familia. A partir de ahora seré más presente», afirmó Roberto, sintiendo que el peso de su conflicto interno comenzaba a desvanecerse. Esa conversación fue un punto de inflexión en su relación. Clara sonrió, y Roberto sintió que la conexión que había perdido comenzaba a restablecerse. Sin embargo, la batalla no había terminado. Pablo aún lo esperaba en la oficina, y la presión en el trabajo continuaba. Pero ahora, Roberto estaba decidido a enfrentar lo que se venía con una nueva mentalidad. Al día siguiente, en la oficina, Roberto se sentó con Pablo. «Necesitamos hablar sobre nuestra estrategia»,
dijo, preparado para abordar la situación de manera diferente. Quiero que trabajemos juntos, pero bajo ciertos términos. Debemos asegurarnos de que nuestras acciones no comprometan nuestra integridad o la reputación de la empresa. Pablo lo miró con sorpresa y luego asintió lentamente. Entiendo, Roberto. Tal vez he estado demasiado centrado en ganar. Estoy dispuesto a escuchar. Así, ambos comenzaron a trazar un nuevo rumbo para su empresa, enfocándose en construir relaciones más sólidas con sus clientes y presentando un enfoque más ético en sus prácticas comerciales. La transformación no fue fácil. Hubo resistencia y desafíos en el camino, pero la revelación de Roberto lo había empoderado para enfrentar cualquier obstáculo con un propósito renovado. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando un importante cliente amenazó con marcharse debido a las nuevas estrategias de Roberto y Pablo. En una reunión crucial, Roberto se sintió entre la espada y la pared. No puedo permitir que esto se desmorone, pensó mientras las palabras del cliente resonaban en su mente. Pero en lugar de sucumbir a la presión, decidió mantener su postura. Entendemos sus preocupaciones, pero queremos ser transparentes sobre nuestra dirección, explicó Roberto, sintiendo que su voz era firme. Estamos comprometidos con hacer lo correcto y brindarles el mejor servicio posible, aunque eso signifique dar un paso atrás en algunas áreas. Esa decisión fue un punto decisivo en la reunión. El cliente, al ver la sinceridad y el compromiso de Roberto, decidió quedarse, y eso solidificó la nueva dirección que había tomado la empresa. La revelación de que la integridad y las relaciones eran más valiosas que las ganancias rápidas transformó no solo su enfoque comercial, sino también su relación con Clara y sus hijos. A medida que pasaban los días, Roberto comenzó a sentir una nueva paz en su vida. Había aprendido que el éxito no se trataba solo de cifras en una hoja de cálculo, sino de los momentos compartidos con su familia, las risas en la mesa y la satisfacción de saber que estaba haciendo lo correcto. Este nuevo camino lo llevó a una realización profunda. Había encontrado su propósito, un equilibrio que le permitió ser un mejor esposo, padre y empresario. Así, en medio de la presión y la incertidumbre, Roberto había descubierto un nuevo sentido de dirección. El viaje no había terminado, pero había comenzado a dar pasos firmes hacia un futuro más brillante, uno en el que las decisiones que tomara no solo beneficiaran a su carrera, sino que también fortalecieran los lazos que lo unían a su familia. Este sería el principio de una nueva era, donde el equilibrio entre el trabajo y la vida personal no solo sería una aspiración, sino una realidad alcanzable. El clima en la oficina de Roberto había cambiado drásticamente en las últimas semanas. Después de la reunión decisiva con el cliente, la moral del equipo había aumentado y se sentían revitalizados. Sin embargo, la calma era solo un preludio de la tormenta que se avecinaba. Roberto se dio cuenta de que, aunque había logrado un equilibrio en su vida personal y profesional, los desafíos no habían hecho más que comenzar. Un día, mientras revisaba los informes financieros, recibió una llamada inesperada de la junta directiva de la empresa. Había rumores de que su competencia estaba haciendo un movimiento agresivo para captar a su mejor cliente, y la junta quería que Roberto presentara una propuesta innovadora para mantener la cuenta. Es crucial, dijeron desde el otro lado de la línea. Si no logramos esto, podríamos perder mucho más que solo un cliente. Roberto sintió que la presión volvía a aumentar. Había logrado establecer una cultura de integridad en su empresa, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de comprometer esos valores para salvar su trabajo. Esa noche, al llegar a casa, se encontró con Clara en la cocina. «¿Cómo fue tu día?», le preguntó ella, notando que algo no estaba bien en el rostro de Roberto. «Me han pedido que presente una propuesta para mantener a nuestro cliente más importante. Pero siento que tendré que hacer compromisos que no estoy dispuesto a aceptar», confesó Roberto, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Clara lo miró con preocupación, sabiendo que su esposo estaba en una encrucijada. «Roberto, recuerda lo que has aprendido en estos últimos meses. Tu integridad y los valores que has defendido son más importantes que cualquier cuenta.
No vale la pena venderte a ti mismo ni a tu empresa, le aconsejó Clara. Sus palabras resonaron profundamente en él, pero la presión de la situación lo hacía dudar. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Se quedó despierto, dando vueltas en la cama, con su mente llena de preocupaciones. Se preguntaba si realmente podría arriesgar su carrera y la estabilidad de su familia por lo que creía. ¿Era posible mantenerse fiel a sus principios en un mundo tan competitivo? ¿Valía la pena arriesgar todo lo que había construido? Las dudas lo atormentaban. A la mañana siguiente, decidió buscar el consejo de su antiguo mentor, el señor Mendoza. Al llegar a su oficina, se encontró con el hombre que lo había guiado en los momentos más difíciles de su carrera. «Roberto, es un placer verte. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó el señor a Mendoza, notando la angustia en el rostro de su exalumno. «Necesito tu ayuda, señor Mendoza. Estoy enfrentando una gran decisión en el trabajo que podría cambiar el rumbo de mi carrera. La Junta quiere que presente una propuesta arriesgada para mantener a un cliente, pero eso podría significar comprometer mis valores», dijo Roberto, sintiéndose vulnerable al exponer su dilema. El señor Mendoza lo miró con seriedad. «A veces, las decisiones más difíciles son las que definen quiénes somos. ¿Cuál es tu prioridad en este momento, Roberto? ¿El éxito material o la integridad personal?». Roberto reflexionó sobre esta pregunta, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «La integridad, sin duda, pero temo que al defenderla, perderé la estabilidad de mi trabajo y de mi familia. Recuerda que en el fondo, el éxito no se mide solo en términos monetarios. La verdadera riqueza está en la paz interior y en vivir de acuerdo con tus principios», dijo el señor Mendoza, sus palabras resonando como un eco en la mente de Roberto. A medida que se alejaba de la oficina del señor Mendoza, una idea comenzó a formarse en su mente. Podía presentar la propuesta de una manera que no comprometiera sus valores. Tal vez había una forma de satisfacer las necesidades de la empresa sin renunciar a lo que realmente creía. La revelación lo llenó de esperanza y se apresuró a regresar a su oficina para comenzar a trabajar en la propuesta. Durante días, Roberto trabajó incansablemente, reuniendo a su equipo para obtener ideas y colaborar. Les explicó su visión y les pidió que aportaran sus pensamientos sobre cómo podían satisfacer al cliente sin sacrificar la ética y la integridad. «No se trata solo de ganar dinero, se trata de construir relaciones a largo plazo basadas en la confianza», les dijo, sintiendo que estaba en el camino correcto. El día de la presentación llegó, y la sala de conferencias estaba llena de miembros de la Junta y ejecutivos de la empresa. El ambiente era tenso, y Roberto podía sentir el peso de las expectativas sobre sus hombros. Mientras se preparaba para presentar su propuesta, se tomó un momento para respirar y recordar la razón por la que había decidido cambiar su enfoque. «Lo haré por mi familia, por mis principios y por el futuro de esta empresa», pensó. Al comenzar su presentación, Roberto se sintió más seguro. Explicó cómo la propuesta no solo beneficiaría a la empresa económicamente, sino que también fortalecería la relación con el cliente al mostrar un compromiso genuino con sus necesidades y valores. Presentó ideas innovadoras y un enfoque que priorizaba la ética sobre las ganancias a corto plazo. A medida que avanzaba, notó que la atención de la sala se centraba en él. Cuando terminó, el silencio reinó en la sala. Finalmente, el presidente de la Junta, un hombre conocido por su pragmatismo, rompió el silencio. «Roberto, esto es una propuesta arriesgada, pero veo el valor en lo que has presentado. Estoy impresionado por tu compromiso con nuestros principios y por cómo has logrado innovar sin comprometer nuestra ética. Quiero que sepas que estoy dispuesto a respaldarte en esta dirección». Un murmullo de aprobación recorrió la sala, y Roberto sintió una ola de alivio y orgullo. Había tomado la decisión correcta, y su valentía había sido recompensada. Pero aún quedaba un desafío por delante. Tenía que convencer al cliente de que la nueva propuesta era lo que necesitaban. Esa misma tarde, se reunió con el cliente en un elegante restaurante. Mientras conversaban, Roberto compartió su visión
y explicó cómo la propuesta beneficiaría a ambas partes. Se sintió lleno de pasión y convicción, y su sinceridad resonó en el cliente. Me gusta tu enfoque, Roberto. He estado buscando una relación más significativa con nuestros socios, no solo un intercambio comercial. Creo que este es un paso en la dirección correcta, dijo el cliente, dejando a Roberto atónito. Mientras la reunión llegaba a su fin, el cliente extendió la mano. Estoy dispuesto a seguir adelante con este nuevo enfoque. Quiero construir una relación que beneficie a ambos, y creo que con tu liderazgo podemos lograrlo. Con esa mano extendida, Roberto sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Había tomado la decisión correcta, no solo para su carrera, sino también para su familia y sus principios. La paz que sentía en ese momento era indescriptible. La gran decisión que había tomado no solo había cambiado el rumbo de su vida profesional, sino que también había reafirmado su compromiso con sus valores. Al regresar a casa, Roberto no podía contener su emoción. Clara lo esperaba en la entrada, y cuando vio la expresión en su rostro, supo que algo había cambiado. Lo logramos, Clara. Logramos mantener al cliente y reafirmar nuestros principios, dijo, abrazándola con fuerza. Siempre supe que podrías hacerlo. Te he visto luchar por lo que crees, y estoy tan orgullosa de ti, respondió Clara, con lágrimas de alegría en los ojos. Roberto comprendió que este era el verdadero significado del éxito. No solo había logrado salvar su trabajo, sino que también había construido una relación más fuerte con su familia y reafirmado su compromiso con la integridad. En medio de la tormenta, había encontrado su camino y ahora estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara en el futuro. La experiencia había dejado una huella profunda en su vida, y sabía que siempre tendría que recordar que, aunque el camino podría ser difícil, cada decisión que tomara debía estar alineada con sus valores y principios. Así, con la gran decisión tomada, Roberto se sintió finalmente en paz, preparado para enfrentar el futuro con renovada confianza y determinación. La vida de Roberto había dado un giro inesperado después de su gran decisión. La relación con su cliente no solo se había fortalecido, sino que también había abierto nuevas oportunidades para su empresa. Con el tiempo, se convirtieron en un modelo de negocio colaborativo, donde ambas partes se beneficiaban mutuamente. Roberto se dio cuenta de que había tomado la mejor decisión al priorizar la ética sobre las ganancias inmediatas. Unos meses después de la exitosa presentación, Roberto organizó una reunión con su equipo para celebrar el logro. En la sala de conferencias, el ambiente era de alegría y camaradería. Este éxito no es solo mío, sino de todos nosotros. Cada uno de ustedes ha sido fundamental en este proceso, y juntos hemos demostrado que se puede ser exitoso sin comprometer nuestros valores, afirmó Roberto con una sonrisa. El equipo aplaudió, sintiéndose motivado y valorado. La atmósfera estaba llena de entusiasmo y orgullo. Roberto, gracias por guiarnos con tu integridad. Nos has enseñado que el éxito verdadero se construye sobre la confianza y el respeto mutuo, dijo Ana, una de las integrantes del equipo. Su comentario resonó en todos y la conexión emocional en la sala era palpable. Sin embargo, el impacto de su decisión iba más allá de lo profesional. En casa, Roberto notó un cambio en la dinámica familiar. La tensión que antes existía debido a su constante preocupación por el trabajo se había disipado. Las cenas familiares eran más alegres y la comunicación se había vuelto más abierta y sincera. Clara le había comentado en varias ocasiones cuánto apreciaba el nuevo enfoque de Roberto hacia la vida. Siento que estás más presente, no solo físicamente, sino emocionalmente, le dijo una noche mientras compartían una copa de vino. Roberto comprendió que su decisión no solo había mejorado su carrera, sino que también había transformado su vida personal. Al estar más conectado con sus principios, pudo ser más auténtico, tanto en su trabajo como en su hogar. Esto, a su vez, fortaleció su relación con Clara y sus hijos, creando un ambiente de confianza y amor. Con el paso del tiempo,
Roberto comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre ética empresarial y liderazgo. Era una oportunidad inesperada que le permitió compartir su experiencia y animar a otros a adoptar una perspectiva similar. En una de estas conferencias, frente a un público entusiasta, recordó el momento en que se enfrentó a su gran decisión. La clave para el éxito no radica solo en los números. Se trata de construir relaciones genuinas y ser fiel a uno mismo, expresó con fervor. Las palabras de Roberto resonaron en muchos, y al final de la charla recibió múltiples agradecimientos. Tu historia me inspiró a reevaluar mis propios valores en el trabajo, comentó un joven empresario. Para Roberto, esos momentos de conexión emocional y de impacto eran invaluables. No solo estaba cambiando su vida, sino también la de los demás. Sin embargo, a pesar del éxito y el reconocimiento, había días en que la autocrítica se apoderaba de él. Había momentos de incertidumbre y miedo al fracaso, que a menudo lo llevaban a cuestionarse si había tomado las decisiones correctas. En esos momentos, Clara siempre estaba a su lado, recordándole la importancia de ser auténtico y mantener la fe en su camino. Recuerda que no estás solo. Has construido algo valioso y juntos lo superaremos, le decía, brindándole el apoyo que necesitaba. Un día, mientras caminaban por el parque, Roberto vio a un grupo de jóvenes hablando sobre sus sueños y aspiraciones. Les escuchó compartir sus inquietudes y ambiciones y se sintió motivado a intervenir. Quiero contarles una historia sobre la importancia de seguir sus principios y de nunca comprometer su integridad, comenzó. Al compartir su viaje, Roberto sintió una conexión profunda con estos jóvenes, quienes escuchaban atentamente. Era un momento de pura empatía, donde él pudo ver reflejados en ellos sus propios temores y anhelos. Al concluir su historia, los jóvenes se acercaron a él. Gracias, Señor. Sus palabras nos han inspirado a luchar por nuestros sueños sin dejar de ser quienes somos, le dijeron. Ese impacto emocional fue un recordatorio de que sus experiencias tenían el poder de influir positivamente en los demás. A medida que pasaba el tiempo, la vida de Roberto continuaba evolucionando. Había aprendido a apreciar cada pequeño momento, cada risa compartida con su familia y cada oportunidad para ser un líder ético. Su viaje había sido un camino de transformación, donde las lecciones aprendidas no solo habían moldeado su carrera, sino que también habían dejado una huella indeleble en su corazón. En la quietud de una noche, mientras observaba las estrellas desde su patio, Roberto sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido. La resolución de su conflicto no solo había cambiado su vida, sino que había resonado en las vidas de quienes lo rodeaban. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide en logros materiales, sino en la capacidad de inspirar a otros y de vivir de acuerdo con los valores que uno defiende. En ese momento, supo que había encontrado su propósito: ser un faro de luz y un ejemplo de integridad para las generaciones futuras. Espero que hayas disfrutado de esta historia emotiva y sorprendente. Si te gustó y quieres más relatos cautivadores como este, por favor, dale un like y suscríbete a nuestro canal. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Siempre estamos aquí para traerte historias que enciendan tu imaginación.